UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bueno, aquí estamos en un nuevo domingo en Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con este programa Activamente ya pronto a llegar a los 100 podcasts. Estamos muy contentos por eso porque ha sido un trabajo que post pandemia o entre medio de la pandemia surgió como un grupo de profesionales interesados en el tema de la salud mental y ya vamos llegando a los 100 podcasts tratando diferentes temáticas de interés para todos ustedes. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día vamos a hablar de un proyecto muy interesante, un proyecto que lleva por título, ya el título es muy sugerente porque dice Ciencia Ciudadana, algo tan importante en el día de hoy, para la búsqueda de alternativas sustentables a la problemática hídrica de la región de Valparaíso. Después vamos a ir caracterizando en qué consiste esto y hoy día estamos con María Mejías, es ingeniera civil ambiental de la Universidad de Playa Ancha, del laboratorio que tienen allá con vinculación con el medio, y Leonardo Badilla, profesor de Ciencias del Colegio General Velázquez de Puchuncaví, junto con el académico de la Universidad de Playa Ancha y uno de los directores del proyecto. Estamos acá para hablar de este tema, hablar del impacto que esto significa de poder construir, parece, conocimiento junto con otros y al mismo tiempo en un tema tan impactante como es el tema hídrico. Bueno, María, bienvenida al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿y usted? Muy bien, estamos aquí muy entusiasmados este domingo. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Se escucha bien en mi micrófono? Se escucha muy bien, así que estamos Perfecto. muy bien. Qué Y bueno. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Hola Salvador, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, conversemos de este proyecto. ¿En qué consiste, María, este proyecto que ustedes vienen implementando? ¿Cuál es el alcance, el objetivo de este proyecto para que la gente nos pueda entender en la casa? Bueno, el objetivo principal es fortalecer las habilidades técnico-científicas de los estudiantes de enseñanza media y o básica y su entorno a través de la aproximación experimental para abordar temáticas medioambientales. Nosotros vamos a implementar en dos colegios, uno en Puchuncaví y otro en La Ligua, una especie de plataformas que permiten tratar aguas grises. Las aguas grises son aguas jabonosas del hogar que pueden provenir del lavaplatos, de la ducha, del lavamanos, y esta agua o de la lavadora. Estas aguas se van a tomar y se van a una especie de pecera, la cual abajo va a tener carbón activado, unas placas que van a servir de cátodo y ánodo. Y esto, la idea es que vayan observando cómo esta agua se va tratando gracias a los posibles microorganismos que se encuentran en nuestro carbón activado. Los estudiantes van a poder visualizar a través de un multitester que va a estar conectado a cada cátodo y ánodo. Y este multitester está conectado a un computador. Este computador lo que va a medir van a ser diferencias de voltaje, y estas diferencias de voltaje las podemos asociar a una actividad microbiana que pueda estar ocurriendo en esa pecera o en esa plataforma que nosotros vamos a implementar. Ya. O sea, para ver si entiendo bien. Lo que están haciendo es que ustedes dicen que hay aguas que son tratables y que provienen de los restos domiciliarios. Voy a decir, yo soy súper ignorante en el tema, así que ustedes me van corrigiendo si voy bien con la nomenclatura o no. Y de alguna forma, esto que se denomina agua gris, que son estas aguas jabonosas que señalan ustedes, de alguna forma se pueden medir, parece, se puede medir como el nivel ¿de qué? El nivel de contaminación, el nivel de qué se va midiendo ahí. O sea, esa agua nosotros las vamos a meter en esa pecera, ¿Ya? y va a ser tratada por los Ya. microorganismos que estén en el carbón activado. Ya, y ahí se empiezan a tratar el agua. O sea, usted dice que fundamentalmente esa agua se puede como purificar, ¿es el proceso que se hace con el carbón? Sí, y esa agua después se puede reutilizar para distintos fines.
¿Y cuáles son esos fines que se podría utilizar un agua que vive este proceso? Básicamente para riego, puede ser utilizado quizá en huertas, para el llenado de estanques de los baños, básicamente, como esos son los dos focos principales que se puede utilizar. ¿Ya? Oye, y es bien interesante, y cómo han llevado este proceso? ¿Cómo? Porque yo imagino que están trabajando con comunidades escolares, ¿o no? Ujú, ¿Cómo sí. han llevado este proceso como para sensibilizar? Una pregunta ahí abierta al público. Claro, nosotros tenemos como un objetivo principal del proyecto, no tiene que ver con la idea de, o sea, tiene que ver con dos cosas. Una cosa, la idea técnica de ser capaces de poder hacer la reutilización de un recurso escaso en nuestra región. ¿Ya? Nosotros estamos en el medio de años muy secos que son parte de una mega sequía. ¿Ya? ¿Mm? Llevamos 5 años o incluso un poco más, ¿no es cierto?, de una precipitaciones muy mediadas, ¿no? Muy bajas cantidades. Y eso significa un problema no solo para ahora, sino también un problema para el futuro, porque ¿Mm? toda esa agua que reside bajo el suelo empieza a resentirse, y es como de alguna manera el uso que nosotros tenemos, es lo que nosotros podríamos hacer la misma analogía, ¿no es cierto?, de que nuestra cuenta de ahorro bancaria no la estamos alimentando, solo lo que estamos haciendo es sacándola a la misma tasa que cuando teníamos Ah, antes un sueldo mayor. ya. Es ese mismo efecto, ¿no es cierto?, nosotros lo empezamos a ver en los pozos de riego, por ejemplo, o en los pozos donde se extrae agua, en donde nuestras reservas de agua, que son superficiales, que podemos ver fotografía de ellas, ¿no es cierto?, de los embalses, se reducen, pero no solo esas aguas, sino las que están también bajo el suelo, ¿no? Esos pozos empiezan a secarse, ¿no? Y eso es Una algo pregunta, que lleva disculpa, hace mucho tiempo. Sí, una pregunta, o sea que esto es como una forma de devolverle a la tierra de alguna forma el agua y poder como restituir para que haya una cierta sustentabilidad. ¿Es un poco la idea? efectivamente. Este proyecto está orientado no necesariamente a rellenar esos niveles freáticos, sino más bien a hacer Ya, un uso responsable del recurso ya. escaso, pero renovable que tenemos, ¿no? Entonces tiene un fin mayor, porque claro, como yo tengo una mente capitalizada, de alguna forma está pensando en el consumo, en el consumo humano, ¿me entendés? Entonces Ah, me doy cuenta de que esto tiene que ver con el tener como una conciencia también, una conciencia ecológica y una conciencia con el entorno. O sea, veo que está como este valor también propuesto en este Claro. proyecto. Efectivamente, ese es el segundo pilar que nosotros estamos tratando de apuntar, ¿no? Cuando nosotros, yo le trato de decir a mi hijo, por ejemplo, sabes que no pierdas agua, ¿ya? Cuando se está lavando los dientes, ¿no? Y le digo, cierra el agua mientras te estás cepillando, ¿no? Él puede entender eso como un acto educativo, ¿no? Sin embargo, la educación más profunda va a ser cuando él me vea a mí que no malgasto el agua. ¿Ah? Uno enseña, ¿no es cierto? Uno educa mucho más por el ejemplo que por lo que dice, por lo que enuncia, ¿no? Entonces, Totalmente. obviamente, claro, nosotros como sociedad creo que tenemos ahí un tema cognitivo que es profundo, ¿no? Porque en la medida de que algunas situaciones comienzan a normalizarse, empezamos a entender que la realidad es así. Entonces nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con los chicos que viven en zonas donde hay escasez hídrica? Y preguntémonos cómo queda, por ejemplo, el ciclo del agua para un niño que recibe solo agua que viene por un camión aljibe. ¿Cómo le podemos enseñar, ¿no es cierto?, el normal ciclo del agua a un chico que aparece en todos los libros de biología, a un chico que no ve esa agua poder escurrir de manera superficial a través de un río, porque esos ríos se secaron, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema en donde este proyecto trata de hacer la vinculación entre lo que puede pasar en aspectos mucho más técnicos, un poquito más científicos, que están alejados, ¿no es cierto?, del normal uso de las comunidades, con el poder generar preguntas, y preguntas tan sencillas que van a ese nivel. El agua que yo estoy tomando o que yo estoy usando para lavarme las manos, ¿hacia dónde va? ¿Qué pasa con esa agua? ¿Y cómo podría yo usarlo de manera un poco más responsable?
Y es ahí donde nos vinculamos con dos colegios. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es el Colegio General Velázquez de Puchuncaví, en donde tenemos a Leonardo como nuestro vínculo principal, y yo le invito a Leo que nos cuente un poco cuál es la realidad del colegio, porque esas preguntas muchas veces como que uno tiende a pensar que surgen en las universidades, pero realmente surgen desde muchas veces el territorio, ¿no? El territorio tiene dudas, tiene preguntas, y acude, ¿no es cierto?, muchas veces a la universidad. Entonces, Leo, cuenta. Estamos hablando con Roberto Orellana, microbiólogo académico de la Universidad de Playa Ancha, que es director del proyecto. Tuvo una omisión con tu nombre, Roberto, te pido disculpas, que me corrigieron de inmediato del switch. Leonardo, ¿cómo te dejaron ahí la pregunta? Sí. Hola, buenas, ¿cómo están? Claro, soy el profesor que hace clase en ese colegio. Roberto me contactaba para poder justamente vincular esta problemática, este tópico científico con los estudiantes. Estamos en un colegio de Puchuncaví, en donde la sequía claramente se ha hecho notar. ¿Qué colegio tiene nombre el colegio? Claro, Colegio General Velázquez de Puchuncaví. Ya, disculpen, no escuché bien. Claro. Y bueno, aún está por implementarse en este segundo semestre. Estamos tratando de ver todos los pequeños detalles para llegar con todo el segundo semestre a utilizar este dispositivo y a trabajar con los chiquillos. Correcto. María, ¿cómo has visto tú este proceso? ¿Ah? ¿Cómo ha sido esto de trabajar en los territorios, en la comunidad, ir generando, digamos, esta apuesta? Y prenda el micrófono para que pueda hablar. Bueno, yo es primera vez que trabajo directamente con la comunidad. Estamos recién como empezando con el proyecto. Hasta el momento hemos ido bien. Estamos todavía, como dice Leonardo, del segundo semestre vamos a empezar a implementar. Entonces hemos estado en reuniones viendo pequeños detalles que a la larga igual son súper importantes. Así que hasta el momento hemos ido bien con la relación con la comunidad, con los colegios, y esperamos poder implementar y tener buenos resultados de todo esto. Ya. ¿Cuáles son los resultados esperados? Eso sería interesante saber qué quieren llegar, cuál es el alcance. Bueno, como decía Roberto, lo principal es que los niños se acerquen a la ciencia, que vean que no es algo ajeno a sus vidas, que empiecen a cuestionar cosas, que empiecen a interactuar que empiecen a interactuar más con estos dispositivos, que empiecen a hacerse preguntas, que empiecen a debatir entre ellos, que vean posibles soluciones a las problemáticas que ellos enfrentan en su comuna, en su ciudad, en su, no sé, donde vivan, en sus calles, con su junta de vecinos, que no solo quede en el colegio, sino que también puedan abarcar a más personas y que sean agentes de cambio, como se dice, y puedan empezar a generar sus propias ideas, empiecen a debatir con sus compañeros y todo eso. Oye, me doy cuenta de que de alguna forma este proyecto promueve también harto como el poder pensar por uno mismo, o sea, en las comunidades estudiantiles, porque han puesto mucho este acento en provocar estas conversaciones haciéndose buenas preguntas, ¿ya? Eso me llama harto la atención, que están fomentando harto esto en las comunidades estudiantiles, me imagino que también para provocar un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Claro, un poco la idea, ¿no es cierto?, del título y la impronta un poco que tiene este proyecto, que es muy diferente al típico proyecto que nosotros tenemos. Nosotros, los proyectos que tenemos de investigación son proyectos áridos, de preguntas profundas y que tenemos que testear hipótesis, ¿no? No son proyectos, bueno, en algunos casos son proyectos exploratorios, pero son los mínimos, son más bien confirmatorios de ideas prerealizadas. En este otro tipo de proyectos de vinculación, tenemos que cambiar un poco la mirada de cómo somos capaces de poder vincularnos, ¿ya? Nosotros nos vinculamos a la comunidad científica a través de ese tipo de cosas, testear hipótesis, generar un artículo científico, ponerlo en los procedimientos normales, ¿no es cierto?, de revisión por otros colegas, y podemos publicar a través de eso. Pero en este otro tipo de proyectos nosotros no estamos buscando publicaciones, ni estamos buscando comunicarnos con otros colegas, sino más bien estamos tratando de llevar un poco ese tipo de conversaciones o ese tipo de miradas, básicamente la mirada científica, que es tan sencilla, ¿no es cierto?, como poder testear a través de pruebas qué ocurre con ciertas situaciones, ¿no? Entonces un niño y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, nosotros estamos
normalmente regulados para impedir. Porque ¿qué pasa, ¿no es cierto, Salvador, cuando, no sé, tu hijo, tu sobrino, ¿no es cierto?, toma un huevo y anda caminando por el living de tu casa con un huevo en la mano? Que uno es lo que normalmente le hace a un niño en esa situación. Le dice, por favor, toma eso y anda a dejarlo refrigerado. No. Cuando el chico probablemente lo que va a hacer, va a lanzar, y con eso genera, ¿no es cierto?, un experimento de física, ¿no? Que justamente poder probar que la cáscara de un huevo no va a resistir una caída desde su mano, ¿no? Entonces, el poder generar, ¿no es cierto?, hacerse esas pequeñas preguntas y los límites que nosotros como sociedad normalmente le ponemos a nuestros niños, ¿no es cierto?, hace que ocurra una desvinculación desde la mirada más científica de poder probar ciertas cosas de forma empírica a poder replicar lo que se nos dice. Yo creo que hay un tema también que es bien importante y sería súper positivo poder verlo en los programas formativos, de cómo somos capaces de no impedir esos procesos naturales, de exploración natural, ya que tenemos en nuestra juventud, ¿no? Tanto en niños, jóvenes y nosotros mismos también. Nosotros ya mayores, ¿no es cierto?, tenemos que cambiar un poco la manera de cómo exploramos también nuestro mundo y exploramos también posibles soluciones a problemas que tengamos como sociedad. Muy bien. Entonces Muy bien. creo que, claro, para nosotros es como universidad súper grande el desafío y por ende, ¿no es cierto?, también tenemos claridad respecto a los límites de cuáles pueden ser los impactos de estos proyectos. Son transiciones, ¿no? Y de manera transicional también para nosotros es un proceso educativo bien desafiante. Muy bien. Muy bien, estamos acá activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a seguir el próximo bloque conversando de este tema. Y nos vamos con una canción, nos vamos con el gran Jorge González de Los Prisioneros y con este tema de Albert Hammond, creo que es Necesito Poder Respirar. Estamos en el segundo bloque de Activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Le habla Salvador Arredondo Holguín, soy psicólogo de profesión. Y estoy en este tema de la radio hace un par de años y estamos muy contentos porque ya pronto iremos a cumplir nuestros 100 programas al aire. Nos pueden encontrar y pueden encontrar a uno de nuestros auspiciadores, que es Sabia Salud. Lo pueden encontrar en www.sabiasalud.cl y en menos de un clic podrán conversar con los distintos profesionales de la salud mental que están disponibles, digamos, para poder conversar y tratarlos a ustedes. Y también nos pueden visitar en nuestro Instagram, @sabiasalud, y nos pueden encontrar en nuestro Facebook, que es @CTI Sabia Salud. Oye, una pregunta, ¿por qué eligieron este tema, Necesito Poder Respirar? Lo elegimos por un tema por una razón bien particular, Salvador. Tiene que ver con lo que explicaba un poco María, ¿no? Estos tratamientos de aguas están basados en soluciones biotecnológicas, ¿ya? Y en nuestro caso, que somos profesionales que trabajamos ligados a la microbiología, estos tratamientos están importantemente mediados por microorganismos, ¿ya? Y esos microorganismos funcionan acá no porque tengan no porque estén adscritos a Greenpeace, porque les guste purificar el agua, digamos, sino más bien porque encuentran una oportunidad. Y esa oportunidad justamente poder degradar materia orgánica que viene principalmente, ¿no es cierto?, la materia orgánica que viene en estas aguas grises, ¿ya? Entonces nuestro prototipo que vamos a instalar en los dos colegios que estamos vinculando, ¿no?, tiene ese concepto en el fondo, ¿no?, de cómo nosotros pasamos estas aguas grises a través de un sistema, llamémoslo de filtro, ¿ya?, o de biofiltro, en donde tenemos distintos instrumentos que van a servir de hábitat, ¿ya?, en donde hay un montón de distintas comunidades microbianas que van a residir en ese hábitat y van a encontrar una gran oportunidad, que es poder oxidar esos compuestos que nosotros estamos vertiendo en esas aguas, ¿ya? Ahora, nosotros te dicen, ya, perfecto, pero ahí están comiendo, pero no están respirando.
¿ya? La canción, ¿no es cierto?, es justamente buscar poder respirar, ¿ya? Y es ahí donde María nos explicaba, ¿no es cierto?, que hay un sistema en estos electrodos, en estos sistemas, ¿no es cierto?, hay sistemas de electrodos, ¿ya? Y estos electrodos, que son superficies súper sencillas, ¿no es cierto?, de metal conductor, justamente también sirve para ciertas bacterias que son capaces de respirar esos materiales, ¿ya? Que residen en el fondo, en las aguas que nosotros no vemos, que están en el fondo del suelo donde pisamos, ¿ya? En esos lugares no hay oxígeno para poder respirar, sino hay otro tipo de materiales, y en algunos casos hay metales que también son capaces de respirar. Entonces, ahí también hay todo un tema, ¿no es cierto?, de un acervo fisiológico, metabólico, ecológico, que es súper importante para que los chicos vayan vinculando ese tipo de procesos que son súper profundos, súper importantes, ¿no?, para nuestro planeta. También son importantes para nuestra sociedad, porque, por ejemplo, el vino que nosotros tomamos, la cerveza, es justamente producto de procesos fermentativos, ¿no? En este caso no estamos viendo procesos fermentativos, quizás los vamos a poder ver, pero también estamos viendo procesos respiratorios, ¿no? Y esos Oye, procesos respiratorios están vinculados a agentes que nosotros podamos ingresar dentro de estos sistemas para que estas bacterias puedan respirar. es bien interesante el proyecto, y me llama mucho la atención cómo lo explica, porque realmente siento que este proyecto de alguna forma quiere impactar a la comunidad, y a la comunidad estudiantil en particular, a través de un trabajo que es como in situ, es como invitarlo a observar, invitarlo a mirar, y a partir de ese mirar empezar a descubrir y hacerse preguntas que no están como en este parámetro de la represión, como señalabas tú, Roberto, que de repente un niño quiere experimentar algo, y inmediatamente lo reprimimos con este ejemplo que tuviste del huevo. Y creo que el poder fortalecer estas habilidades a través de un trabajo ahí en la observación directa, eh, buscando sostener un espacio de intercambio de reflexión, es súper potente. Es súper potente porque de alguna forma eh, permite hacernos preguntas súper facilitadoras del pensamiento también, o sea, de la reflexión y del pensamiento propio también, del pensamiento comunitario también. Entonces, yo quería preguntarle a Leonardo, ¿cómo ha sido como es la recepción por parte de la comunidad estudiantil, o en qué fase van y qué es lo que espera? Claro, a ver, como decías tú, estas habilidades que nosotros queremos trabajar son súper importantes, y justamente nos hemos visto con ¿cómo decirlo?, con estas habilidades que tenemos que trabajarlas porque no están siendo potenciadas, sobre todo teniendo en consideración de que estuvimos mucho tiempo en pandemia. Los chiquillos recién están volviendo a clases, recién están volviendo a retomar este ritmo, y necesitamos, sobre todo los profesores de ciencias, trabajar estas actitudes científicas como la constancia, ¿no es cierto? Vamos a estar monitoreando un proyecto, la constancia, la responsabilidad, el compromiso, y ciertas habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, análisis de datos. Y claro, a los chiquillos le encanta eso, le encanta. Siempre me preguntan, profe, ¿cuándo vamos a hacer actividades? ¿Cuándo vamos a ir al laboratorio? Así que yo creo que la recepción va a ser súper buena. Aún no les cuento, sí, aún no les he contado, porque quiero que cuando esté todo listo, ¿no es cierto?, decirles, sobre todo que viene este segundo semestre, pero yo sé que le va a encantar, y sobre todo va a ser bueno vincular esta problemática que hay con un trabajo científico detrás que es súper importante. Oye, pero qué importante, porque hay como ciertos valores o ciertas instancias que quedan como invisibles porque dice uno un proyecto, la ejecución de un proyecto, no se me imagina por los distintos procesos que pasan los estudiantes cuando ejecutan un proyecto, porque esto de la constancia en algo, en poder observar en el tiempo, y generar esta constancia, después genera un hábitus que después, en lo que se llama la continuidad heterotípica que decimos los psicólogos, que de alguna forma cuando fomentamos un rasgo en la niñez o a temprana edad, después se puede repetir más adelante. La responsabilidad también de observar ahí, y el trabajo en equipo, tan necesario hoy en día. O sea, son valores súper importantes. Entonces, creo que tiene un valor en sí mismo el proyecto,
que impacta como los distintos dominios del ser humano, ¿cierto? Yo estoy conociéndolo ahora el proyecto, por eso había tenido ciertas nociones, pero me doy cuenta de la profundidad que tiene, porque está en distintos niveles. ¿Qué opinan ustedes? Yo te puedo dar una opinión que la veo desde mi posición, ¿no es cierto?, como profe de universidad, de una universidad regional, más encima como una universidad pública como es la Playa Ancha. Para nosotros como universidad esto es súper importante porque de partida, ¿no es cierto?, nos hace poder hablar un lenguaje que es mirando un problema regional, un problema local, algo que es súper visible y del cual muchos de nuestros estudiantes también padecen, ¿no? Como, claro, es muy fácil, ¿no es cierto?, poder tratar de inventarse problemas para poder solucionarlos, ¿no? O solucionar problemas que son, o tratar de intentar entender problemas, ¿no? Que son teóricos, vienen en libros, ¿ya? Pero cuando tratamos de ver un poco más allá, entender un problema, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son posibles alternativas y soluciones, nos demanda un poquito más. Y lo podemos quizás también, ¿no es cierto?, entender más o quizás no, porque también estamos cegados por nuestro propio sesgo, estamos manchados por nuestro propio sesgo, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí hay una mirada bien importante que para nosotros es primero comunicar lo que nosotros hacemos, pero también poder entender, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas zonas donde las comunidades también necesitan poder tener un poco más de luces, ¿no? Cuáles son las dificultades que tienen las comunidades escolares, por ejemplo. Y nosotros como entidades formadoras tenemos que acercarnos directamente a ese tipo de problemas. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es súper importante. Y lo segundo tiene que ver también con poder disponibilizar un poco qué es lo que se hace en la universidad. Nosotros en el laboratorio que estamos con María hoy en día tenemos varios profesionales y tenemos básicamente, es como nuestro laboratorio es una especie de taller, donde tenemos distintos instrumentos, no los más caros, no los más tecnológicos, por lejos no los más de última generación, pero tenemos suficientes elementos para ser capaces de poder hacer las mediciones de sistemas complejos donde ocurren bioprocesos, ¿ya? Y que nos permitan, ¿no es cierto?, poder entender qué pasa con estos organismos que son de micrómetros, ya son tan pequeñitos que no podemos observarlos, por ende necesitamos hacer todo un sistema de test para poder saber qué es lo que están haciendo, cómo se sienten, cómo van a reaccionar, ¿ya? Y cómo van a poder hacer lo que nosotros queremos que hagan. ¿Okay? Entonces, ese tema, ¿no es cierto?, poder realmente comunicarlo de manera efectiva, mostrarlo, abrir las puertas de nuestro laboratorio para que los estudiantes que estén vinculados a este proyecto se den cuenta que eso existe, yo creo que es súper bueno también porque como parte, digamos, de una comunidad científica, nosotros nos orgullecemos, caleta, de un montón de personajes, de científicos chilenos que han tenido un impacto en su disciplina a nivel mundial. Entonces, efectivamente, independiente de los recursos que como país otorguemos a la ciencia, nosotros realmente tenemos exponentes científicos que han roto barreras, ¿ya? Y tratar de llevar eso solo a una pequeña élite es también un problema para el futuro, ¿no? Porque necesitamos justamente disponibilizar esa información para que nuestros próximos estudiantes se transformen también en próximos científicos que generen alto impacto. Oye, me gusta, cada vez me gusta más lo que voy escuchando, porque de alguna forma también el fomentar la democratización del conocimiento, por ponerle un nombre, por decir algo respecto a sacar el conocimiento de la universidad, que no quede ahí como algo que está como un número clauso cerrado, y de alguna forma generar esta vinculación con un territorio educativo, donde hay un influjo en doble vía, de doble impacto, de feedback, lo encuentro que es un camino súper importante, más cuando Puchuncaví, bueno, toda esta zona es una zona que ha sido muy castigada también por distintas cosas. Entonces, creo que también hay un aporte en lo social y hay una territorialización del conocimiento, porque de alguna forma sale del espacio académico, se aloja en el espacio educativo, y desde ese espacio también se empieza, digamos, a construir otras instancias. Lo encuentro súper potente. María, ¿cómo ves tú
este tema también, o qué te gustaría, digamos, aportar en este sentido? Bueno, de mi punto de vista igual, siento que en los colegios es donde uno puede incentivar a los niños a poder llevar como una guía hacia la ciencia. A mí en mi colegio igual mis profesores fueron los como que me impulsaron como a seguir esta área, entonces es súper importante poder demostrarle a los niños qué es, cómo funciona y poder acercarlo y aterrizarlo un poco a lo que es la ciencia, que no es algo ajeno de un laboratorio que está afuera, sino que ellos también pueden ser parte de eso y puedan ser más cercanos a la ciencia. Hoy en día pocos estudiantes ingresan como a carreras científicas, la mayoría se van a otra área, entonces yo creo que igual es súper importante poder llegar a ellos desde el colegio, desde la enseñanza media y poder hacer que ellos vayan desarrollando esas habilidades, que no solamente sirven como para la ciencia, sino que también para su vida cotidiana. Mira, cuando yo escucho esto, de alguna forma también me doy cuenta, esto es un rollo mío, ustedes me pueden decir si estoy equivocado o no, es un rollo mío que de alguna forma se trabaja la actitud científica, ¿ya? Porque trabajar la actitud científica, una actitud tiene un componente psicológico, un componente de comportamiento y un componente, digamos, emocional. Pero lo que es cognitivo tiene que ver con el tener una predisposición, digamos, a la observación y al poder generar pensamientos propios o pensamientos a través de preguntas con otros. Eso lo encuentro súper, digamos, potente, digamos, para fomentar en las comunidades, porque en general todavía estamos en un modelo educativo donde se dan muchos los moldes hechos, entonces a veces se repiten muchas cositas, digamos, no nos hacemos preguntas, no promovemos la reflexión y menos la reflexión crítica, porque también lo señalaron como uno de los aspectos importantes. ¿Cómo lo ven? Claro, sí, yo creo que hemos dado en un punto súper importante de que la ciencia ya no es conocida como quizás lo que verdaderamente es, ¿no es cierto? La ciencia quizás para los chiquillos son nombres complejos, procesos complejos que suele llevar a preguntas que, profe, ¿para qué esto me sirve en la vida? ¿Para qué me sirve esto? ¿De qué es esto? No se alcanza a llevar a algo verdadero. En el fondo, estas actividades yo creo que nos ayudan a trabajar en la naturaleza de la ciencia, de qué va la ciencia, ¿no es cierto? Y a verla como algo que existe, que funciona, que aporta a la sociedad, se impacta con la tecnología mutuamente. Me encuentro fantástico también darle esta nueva mirada. Y por supuesto, bueno, y por supuesto, y como dice también Roberto, se puede hacer ciencia, a lo mejor no tenemos todos los recursos que nos gustaría tener, pero por eso tomo esto de la actitud científica y poder investigar a partir de lo que uno tiene, pero también con una actitud de descubrimiento, que yo creo que es sumamente importante. Bueno, cerramos este bloque y nos vemos en el tercer bloque de Activamente con este tema muy interesante. Bueno, acá estamos con el tercer bloque de Activamente, conversando acerca de este proyecto de ciencia ciudadana, pero que lo que busca es fortalecer habilidades científicas de los estudiantes, fortalecer la actitud científica, la reflexión, el pensamiento crítico, la responsabilidad, el poder observar ahí, digamos, in situ, y que nos ha ido aproximando, y lo conversamos en el entretiempo, al ser científico, o sea, y a la ciencia en Chile como un tema general, y lo que significa ser científico en Chile, y yo me imagino, y lo conversamos en este tiempo, si los niños se preguntarán si es bueno o no es bueno ser científico, si es rentable o no es rentable, si es sustentable o no es sustentable. Invertimos muy poco en ciencia en Chile, y digamos, estamos muy, digamos, con los países de la OCDE, ahí Roberto nos puede ayudar, estamos muy por debajo también del Producto Interno Bruto y lo que se invierte, digamos, en ciencia en Chile. ¿Cómo ves tú el tema, Roberto? Yo creo que ahí tenemos, para ser un poco positivo, ¿no? Tenemos harto espacio de mejora, ¿ya? En términos, como tú dices, un poco más absoluto, cuando uno ve métricas, cuál es el porcentaje que un país OCDE en promedio dedica, de su Producto Interno Bruto, dedica en la investigación y a la ciencia y a la tecnología, es 1%.
Nosotros en la actualidad, hay otros países desarrollados como Japón, Corea, aportan el 3% de su Producto Interno Bruto. En Chile estamos al nivel del 0,35%, ¿ya? Tenemos efectivamente promesas por parte del gobierno que esos valores van a incrementarse, y esperamos que justamente esos incrementos sean focalizados, ojalá, en aquellas áreas en donde nosotros podamos tener algún tipo de vinculación a nuestros principales problemas, ¿no? Entonces nosotros como mirada país tenemos que tener primero un objetivo en virtud de transformarnos en sociedades que miren al tema científico como una caja de herramientas, ya, para poder resolver problemas, para poder generar preguntas, ¿no es cierto? Y poder tomar la mirada científica como una vía válida para poder obtener el desarrollo tan ansiado. En la actualidad nosotros tenemos un desarrollo basado principalmente en actividades que son extractivistas, ¿no? En donde tomamos algo, puede ser un mineral, ¿no es cierto? Lo extraímos, lo vendemos, y no le generamos mayor valor agregado a eso, ¿ya? El poder desarrollarnos a otro tipo de paradigma, ¿ya? Nos determina que necesitamos un tejido técnico, un tejido profesional, un tejido social también, un tejido también regulatorio, un tejido no solo de privados, sino también de entes públicos que tengan las capacidades también de poder no solo regular, no solo prohibir, no solo poner límites, sino también generar, ¿no es cierto?, instancias en donde se puedan tener inducir, ¿no es cierto?, un desarrollo que sea más sostenible y sustentable, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros no solo tenemos que generar recursos para poder introducir a las universidades, sino también generar, ¿no es cierto?, que esos recursos generen un impacto en distintas actividades, tanto públicas como privadas, ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos un montón de espacio de mejora, Salvador, particularmente para nuestro tema, ¿no es cierto?, de aguas grises. Un ejemplo cae de cajón la ley 21.075 que regula esta actividad, ¿no es cierto? Pero regula en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que no se puede hacer? Importante sería, ¿no es cierto?, que esa regulación, esa ley también estuviera acompañada con incentivos, ¿no? En donde pudiéramos nosotros incentivar a aquellos que tienen el anhelo de poder generar esa inversión, ¿no? Cómo nosotros podemos no solo limitarlo, sino también incentivar. Entonces ahí es donde requerimos efectivamente en distintas áreas, no solo en el tema del uso de las aguas, cuánto pasa con suelo, por ejemplo, que ni siquiera tenemos normativa que regula la contaminación de suelo, y mucho más allá, ¿no? Tenemos ahí mucho espacio donde podemos utilizar esos recursos, no solo recursos monetarios, sino también la formación de capital humano súper capaz de poder abordar esa problemática. Oye, y en este sentido, ¿a qué atribuye o a qué atribuyen de alguna forma esta ocupación o esta intensidad? Yo sé que hay un espacio de mejora, pero si la ciencia, yo puedo desprender de tus palabras que de alguna forma ayuda a solucionar los problemas humanos, y al mismo tiempo, en el caso del cobre, sería darle mayor valor agregado. ¿Por qué? ¿Cuál sería la atribución que ustedes hacen de que no ha habido como esta intensidad o esta ocupación? ¿A qué lo atribuyen? Chuta, yo creo que siendo un poco más el mayor me voy a atribuir un poco a aventurarme un poco más en esa línea, pero yo creo que efectivamente tenemos acá cierto grado como de problemática estructural. Yo creo que acá las fuerzas, ¿no es cierto?, del mercado buscan un rédito a corto plazo. Entonces justamente el hecho de llevarse materiales, metales, ¿no es cierto?, en este caso la minería, de manera no tan procesada, ¿no?, con un procesamiento muy previo o mínimo, genera, ¿no es cierto?, el hecho de que la maximización de los recursos de quien está realizando la inversión, ¿no?, de quien es capaz de poder hacer la mina, ¿no?, de quien está metiendo dinero, ¿no es cierto?, para poder invertir, ¿ya? Y en ese minuto, ¿no es cierto?, no ocurrió en ningún momento la regulación estatal que fuera capaz de poder generar un equilibrio, ¿no?, en términos de desarrollo.
en lo que significa, ¿no es cierto? Es como país, nosotros, perfecto, ¿qué cosas permitimos, ¿no es cierto? Y qué cosas no vamos a permitir, o qué cosas vamos a permitir con ciertas condiciones. Y yo creo que esas condicionantes en Chile son altamente débiles. Sabemos que el royalty minero, ¿no es cierto?, cuánto nos costó poder tenerlo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos efectivamente, ¿no es cierto?, miradas en donde lo que probablemente nosotros pensamos que es como desarrollo, probablemente sea más bien un subdesarrollo exitoso, más que un desarrollo, ¿no es cierto?, coherente y coordinado, ¿no? Entonces ahí efectivamente yo creo que como país tenemos grandes preguntas que hacernos, y yo creo que grandes desafíos también para poder abordar esas temáticas sin que se generen estas cosas que son súper efectistas, ¿no? Cerramos toda la minería, perfecto. ¿Qué hacemos como país si cerramos toda la minería? ¿Ah? ¿No hemos preguntado eso también? Entonces yo entiendo que efectivamente claro, necesitamos tratar de arreglar, digamos, todo este modelo que tenemos, que está súper influenciado por el rédito de quien hace la inversión, del privado que hace la inversión, y súper desregulado también por quienes debieran tener instrumentos suficientemente integrales para mantener esa actividad, pero de una manera sostenible y sustentable. Correcto. Ahora, bueno, en mi opinión personal, yo creo que el interés es un interés más bien de corte economicista, más que desarrollo humano. Siento que el alcance de esta cultura o este modelo que tenemos en este extractivismo es de lo simultáneo, de lo rápido, del querer generar de inmediato el recurso, de sacar luego el billete, no está como esta visión de más largo plazo. Y a mí me llama la atención porque yo, no siendo experto, vemos que vamos como repitiendo los errores en la historia. Y como que nadie le pone como el cascabel al gato, pero siento que esta iniciativa en particular, porque yo me estoy preguntando en el fondo cómo contribuye esta iniciativa también a esto. Y siento que en la sensibilización de los estudiantes, el poder generar este pensamiento crítico, de alguna forma va a empujar una sociedad distinta también, creo. Personas que pueden pensar por sí mismas o que pueden valorar la información científica y darle un valor cierto, no como, no como en la iglesia, digamos, y como en la verdad religiosa, pero sí una verdad súper importante. Y yo, ¿sabes lo que veo? Y esto es una reflexión que me permite ahora, veo con preocupación que hoy en día el valor de la ciencia para algunos es súper relativo porque estamos llenos de fake, llenos de mentiras, de fake news, tenemos conocimiento científico y cualquier persona es capaz de cuestionarlo, está bien. No quiero ser como un tirano, digamos, que no podamos cuestionar, pero cualquier persona ahora se da el lujo de cuestionar cualquier cosa e invalidar procesos científicos que son súper rigurosos, digamos, en el despliegue, en la construcción del conocimiento, en la responsabilidad que se hace. Y por eso me gusta mucho este proyecto, porque de alguna forma motiva en los siglos iniciales, motiva, digamos, este tipo de pensamiento. No sé cómo lo ven ustedes en este tercer bloque de Activamente. ¿Cómo lo ves tú, María Mejías, que ya vamos ya cerrando nuestro programa? Estamos ya, nos falta un poquitito. Bueno, sí, yo encuentro que es súper importante poder impactar en los estudiantes desde el colegio y así poder ser un aporte y poder tener más gente que se dedique a la investigación. Somos súper pocos los que estamos en esto y que puedan incentivarse y que vean que no es algo ajeno, que puede ser cercano a ellos. Ya, y en ese sentido, porque ustedes saben que este es un programa de bienestar y salud mental. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significaba para ti en lo personal poder participar en este proyecto, en lo humano, en tu propio desarrollo? Bueno, a mí me ha gustado mucho, he aprendido harto. Nuestro equipo de trabajo nos hemos complementado súper bien, hemos sabido trabajar en equipo, poder compartir las responsabilidades, poder vincularnos con otras personas que puedan estar fuera de nuestro grupo y ir aprendiendo y como creando conciencia sobre lo importante que es.
creando conciencia para lo importante. Y para ti, Leonardo, ¿qué ha significado en lo personal el poder ejecutar este proyecto? ¿O qué cosas se te han abierto a ti como profesor en esto tan importante que tú dijiste también, Leonardo, que la pandemia ha impactado los aprendizajes que ya se perdieron definitivamente, y una serie de hábitos o ritmos que se perdieron? ¿Ah? Yo lo encuentro súper entretenido, súper atractiva también. ¿Cómo lo ves? Claro, como decía al principio, como persona, claro que ha impactado bastante. Como una persona que quizás quiere ser profesor, al menos en mi caso, es justamente impactar en los alumnos. Somos nosotros los agentes que estamos encargados de generar este impacto en las personas para que descubran su potencialidad y puedan hacer algo súper importante que decías tú, en cuanto a las que la gente dice de tópicos científicos, o sea, buscando fake news o cosas que no son tan ciertas, justamente porque la gente no sabe cómo trabaja la ciencia, no sabe la rigurosidad que tiene. Entonces, cómo se va construyendo en el fondo trabajar estas cosas, yo creo que es vital para ver cómo se van construyendo ciertos procesos. Y hay un ramo que me gusta mucho que trabajo en el colegio que se llama justamente Ciencias para la Ciudadanía, que trabaja esto y como su fin es como generar o transformar a personas o ciudadanos alfabetizados científicamente. En el fondo, Uy, pero qué personas que interesante. están alfabetizados, que conocen la ciencia, saben de dónde vienen sus productos, su importancia en la sociedad. Entonces, claro, no, me encanta este tipo de actividades porque justamente potencia eso, que es súper bueno. ¿Ya? Y de hecho se va a trabajar, o yo planeo trabajarlo con un curso que es pequeñito, son como 15 estudiantes, con hartas horas a la semana. Entonces, le Oye, tengo mucha fe, esto creo que va a oye, funcionar súper bien. súper interesante el concepto de alfabetización científica, porque mira, yo estoy en una cruzada como psicólogo y terapeuta de una alfabetización emocional, ¿ah? Porque creo que manejamos muy pocas emociones. Entonces, yo creo que si nos alfabetizamos científicamente, yo creo que vamos a ser ciudadanos con un pensamiento crítico que va a poder ser menos voluble o manejable, digamos, Claro. digamos, por los poderes, digamos, que controlan, digamos, nuestros pensamientos y instalan, digamos, los temas que discursamos o debatimos. Entonces, de todas maneras, y al mismo tiempo el poder alfabetizarnos emocionalmente también nos permite poder tener relaciones con otros que sean lo más estables, sanas posible, lo más directa posible, lo más contingente, y con el mejor de los manejos, para convertirnos en las personas más autoeficaces que podamos. ¿Ah? Pero el sentido de autoeficacia no tiene que ver con lo productivo, sino que tiene que ver con el sentido de pertenencia interna y de sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Ya? Es solo eso. Entonces, creo que yo estoy muy entusiasmado con este proyecto y me gustaría preguntarles, y preguntarle a Roberto también, qué es lo que ha significado para él y dónde, si te pueden ubicar en algún lado, si pueden ubicar este proyecto en algún lado, porque seguramente hay profesores que escuchan este programa, para que ustedes sepan, a mí me hacen muchos feedback, muchos profesores y que seguramente nos van a preguntar dónde podemos encontrar este proyecto, cómo se puede seguir difundiendo, se puede otras personas inscribir. Roberto. Sí, no, yo te agradezco la invitación, Salvador, a poder exponer aquí parte de nuestra labor en el proyecto. Este es un proyecto puramente interdisciplinario, en donde personas como María, ¿no es cierto?, que es ingeniera ambiental, tenemos una doctora en química que también participa con nosotros, otros colegas, Josefina también, que es bioquímica, Leo y también Rocío de un colegio de La Ligua. Hemos podido vertir estas ideas y efectivamente es un proyecto que no es absoluto, no parte y termina en algún punto, sino más bien es una apuesta a poder vincularnos, poder tratar de promover estas ideas, ¿no es cierto?, de poder nutrirnos también de lo que podamos encontrar en el camino. Y eso es parte también de nuestra labor en la universidad dentro del doctorado interdisciplinario de ciencias ambientales. Nosotros ahí invitamos, por ejemplo, a tanto a Rocío como a Leonardo como profes a tomar ciertos cursos que están vinculados a estas temáticas y que también podemos abrir esa misma invitación a otros profesores de biología o temas un poco más científicos que se vinculen.
porque efectivamente nuestro doctorado, ¿no es cierto?, tiene esa virtud bien particular de que sea interdisciplinario, o sea, tenemos que tener las capacidades de poder comunicarnos con profesionales de disciplinas distintas, ¿ya? Entonces ahí me pueden contactar a mí, mi correo es roberto.orellana@upla.cl. Yo, en virtud de tratar de vincularse a esto, tratar de conversar con nosotros los podemos invitar al laboratorio y ver cuáles son los anhelos, las necesidades, los requerimientos, las dudas, ¿no? Y un solo concepto, Salvador, para poder un poco adornar tus reflexiones. Cuando tú piensas en ti mismo, ¿no es cierto?, tú tienes que pensar en tus células propias, ¿no? Pero también tienes que pensar en aquellos compañeros invisibles que están en tu cuerpo, ¿no? Que son, el número de células son mayores al número de tus propias células, ¿ya? Entonces, efectivamente, claro, nosotros como humanos somos una especie, ¿no es cierto?, de colonias caminantes, ¿no? Colonias de bacterias que caminan. ¿Ya? Entonces tenemos justamente eso, no solo como seres, ¿no es cierto?, independientes, particulares, sino también como partes de un sistema mucho más complejo que el planeta, porque es el ecosistema donde nosotros residimos, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay una complejidad que es súper interesante, súper maravillosa, y que de pronto la podemos observar y podemos comentar, ¿no es cierto?, en esas interacciones como cursos, como seminarios, de manera un poquito más profunda. Muchas gracias. Bueno, estamos finalizando este programa. Bueno, un mensaje final. ¿En qué sienten ustedes que contribuye este proyecto, o en lo personal o para otros? Leonardo. Bueno, un mensaje final, ¿en qué contribuye esto? Bueno, a darle otra vuelta a lo que ellos siempre han entendido como ciencia, a darle vista desde otro punto de vista, que es el verdadero en el fondo, a quitar un poco esta imagen invisible que ellos tienen y poder plantearle algo novedoso. Muchas gracias. María. Bueno, básicamente que la ciencia no es algo ajeno, que la gente empiece a interesarse un poco más, a investigar y a aprender sobre esto, que es algo muy interesante y muy bueno. Muchas gracias. ¿Y Roberto? Desde como director del laboratorio, para nosotros es pura ganancia nomás, poder saber cuáles son aquellas necesidades, requerimientos de las comunidades y vincularnos a ellos, conversar, conocer, para nosotros puro ganar nomás. Puro ganar. Sí. Muchas gracias. Hermoso proyecto. Esperamos, digamos, poder seguir conversando. Vamos a seguir la huella del proyecto, y bueno, y estar invitados en un nuevo capítulo para poder volver a conversar de este tema y de otros temas de interés. Bueno, y nos vamos con un tema, de Francisco Valenzuela, ¿ya?, que él era integrante, vocalista del grupo La Rue Morgue, que falleció, digamos, esta semana, y que tiene un tema que es hermoso, que es un tema que todos, yo creo que muchos nos enamoramos, que se llama Sigues dando vueltas. Y nos vemos la próxima semana en Activamente. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.